otro capítulo de este podcast que tengo de verdad la bendición de contar aquí con John David Lambraño. Les habla Edgar Wilches, pero quería hoy este invitado especial que se presentara, que nos contaras quién eres, para que pues la gente se haga como una idea de quién eres. Bueno, buen tiempo, buen día para todos y gracias por la invitación que me has hecho, Edgar. Bueno, mi nombre es John David Lambraño, yo soy el hijo número 9 de una familia de 10. Felizmente casado con la misma mujer con la cual ya llevamos 42 años de casado y conociéndonos, noviado y bueno, con 2 hijos, un padre muy feliz, ¿no? Realizado con el hogar, la familia que tengo ahora. Y también, pues, también muy feliz de estar eh, participando en el oficio de servirle al Señor a través del ministerio que Él nos ha encomendado. Ok, qué bueno. En este episodio de hoy tiene un título, por eso estás invitado. El título se llama Las voces de mi mente o Estas voces en mi mente. Okay. Y para eso nos vamos a devolver varios años atrás en tu vida. O sea, vamos a conversar acerca de varios años atrás en tu vida, antes de que te casaras, antes de cuando eras joven y cuando tuviste tu juventud. Y porque hay un episodio que siempre me ha llamado la atención de todo lo que viviste como en tu juventud, que aunque los tiempos hayan cambiado, las luchas y batallas de todos los jóvenes siempre serán las mismas. Siempre serán las mismas, querer ser aceptados, cómo me va a ir en el futuro, todas las expectativas del futuro y cómo se van desarrollando las cosas. Se experimenta soledad, se experimentan muchas cosas, muchas emociones y muchos sentimientos. Pero ahí es donde quería, bueno, que tú como que nos contaras más o menos en tu juventud. Fuiste un joven muy juicioso, de esos jóvenes que no estaban en la calle Sí, no. ni haciendo pilatunas, ni como de pronto en mi juventud que yo me la pasaba era sentado en un andén con mis amigos tomando trago, mirando qué cosas No, hacíamos. no hubiera sido mi amigo ahí. Sí, yo creo que no hubiéramos sido amigos. Pero cuéntanos, o sea, tu juventud. Bueno, es retroceder. Bueno, tengo hoy algo que no les dije, bueno, 61 años de edad. Ok. Y bueno, y estamos, bueno, remontándonos unos buenos añitos, hablando de unos 22 años, 23, Cuando tenías 24, 23 años. Ok. ¿cierto? Estaba en ese promedio de edad y bueno, y sí, has hecho una descripción de parte de mi vida en el sentido de que como hijo noveno, yo era de aquel hijo que era, bueno, mis amigos me decían zanahorio, que era el zanahorio, a veces me decían nerd porque me la pasaba era leyendo libros, me la pasaba mucho tiempo en casa realmente no era de farra, no era de calle, ni de estar tampoco, bueno, detrás de las chicas, ¿no? De las mechudas, yo decía, yo siempre digo Hmm. así, de las mechudas no, esa no era como mi configuración, ¿no? Es muy dedicado, mi mamá muy amañado conmigo, yo pienso que mi madre, dentro de los 9, puedo decir, yo era uno de sus hijos predilectos, Fue más juicioso, no de lo más rompías un juicioso. plato, No, tranquilo. exacto, y más No le bien dabas batallas. muy casero. Sí, muy juicioso, muy metido en mis estudios. De hecho, una de las disciplinas que ella establecía para mí era el prohibirme ir al colegio. ¿Cómo te parece? O sea, Oh, porque yo tuve mucho ser el problema. castigo. Era el castigo, porque Castigo no, para mí era, va al colegio. era al contrario, porque no me gustaba mucho, cierto, la comida. Yo era solo ACPM, como decimos nosotros, solo arroz, papa, carne. Eso era la Y comida maduro. y maduros. Arroz, carne, Pero papa el y maduro. resto tenía un conflicto con las ensaladas, un conflicto con frutas, así, era un conflicto y tenía ese tipo de castigo. Bueno, eh, yo podría decirte bueno, hay un área que me llamó mucho la atención y fue la música, Ujú. realmente, y hasta convertirme en un melómano. Yo le digo a mis hijos hoy,
O sea, Si como yo hubiera, un adicto a la a música. la música Ese era tu hobby, tu y pasión. mi hobby, escuchar música, ¿cierto? Los diferentes ritmos y esto. De hecho, hice todo lo posible por ahorrar y ahorré un buen dinero y me conseguí un equipo semiprofesional de grabación. O sea, de tocadiscos, su tornamesa, un aparato doble casetera para poder grabar, ¿cierto? En dos cassettes y hacer mezclas también, hacer mezclas con su buena amplificación y todo. Y la verdad es que me volví un melómano, melómano. O sea, y este era mi vicio. Yo podría pensar que ese era mi vicio. Me la pasaba encerrado ahí con mi par de Digamos, tu buenos adicción no era audífonos. el trago, No, no el me gustó. alcohol, el cigarrillo, las No me mujeres, gustó, las no drogas, me nada. gustaron los vicios, la verdad es que cero. Yo tuve varias experiencias siendo muy niño con el alcohol, o sea, viendo otras personas cómo tomaban. Mi padre era militar y en la casa se realizaron muchas fiestas militares y pude ver todo lo que el trago ocasionaba en la gente y yo aborrecí desde pequeño todo lo que yo observé y el cigarrillo también. Nunca, no me llamó la Pues atención digamos que esto. tú no tenías Yo, ningún hobby malo, solo la la música, música, sí, entre exacto. comillas, y... Y no, algo interesante es que, bueno, yo leía, ¿no? A mí me Ok. gustaba leer los contenidos y yo veía en las botellas: exceso de alcohol es nocivo para tu salud. Hasta las propagandas. Y lo mismo el exceso de tabaco es nocivo para tu... Yo decía a mis amigos, pero no leen, o sea, no, ¿por qué no leen? Eso es nocivo. O sea, ¿yo por qué voy a meter en mi cuerpo algo que es nocivo para mí? O sea, es veneno. Ya. Y pues le ponía como sentido común a la vida y a las cosas, ¿no? Y a lo que a veces me invitaban a hacer. Pero sí, ese era como el perfil de joven, ¿no? Y por eso empecé a invertir muy buena cantidad de dinero en música. Ya. Y yo le digo hoy a mis hijos que hubiera sido yo, si yo sigo esa ruta de vida, yo creo que hubiera sido hoy uno de los abuelos DJ del mundo. DJ Grandpa. Uno de DJ los DJ. Grandpa. Ok. Sí, sí. Y entonces, bueno, tenías, entre comillas, una vida muy tranquila, muy sana, Sí, sin vicios ni nada, solo la música, pero digo entre comillas música es porque más adelante nos vas a contar algo con respecto a eso. sí. Sin embargo, aunque tenías una vida muy tranquila, ¿qué empezó a pasar en tu cabeza? En tu mente, pensamientos. Bueno, yo pienso que como joven, y yo tenía algunas frustraciones, ¿no? Y vacíos en mi corazón. Yo pienso que un gran vacío que yo podía recordar es el vacío de mi padre. No gocé de papá, o sea, no tuve padre, aunque lo conocí, aunque de 6 meses en Juan año aparecía para Cada tiempo cada tiempo aparecía de tumbo en tumbo. saludarlos. Él nos visitaba. Yo recuerdo que yo sabía que mi papá iba a llegar y yo salía corriendo, no a sus brazos, sino salía corriendo a esconderme debajo de la cama, debajo de la mesa y a empezar a llorar hasta que mi padre me fuera a buscar y sacar de allá donde yo me encontraba. Entonces, de pequeño tenía una frustración, Vacío. una situación, un vacío por no tener a mi padre. O sea, vivía como ese joven que no tiene papá, ¿no? Y a mí me hizo en la juventud mucha falta, ¿no? En ese entonces. Entonces yo pienso que eso traté de llenarlo, ¿no? De llenarlo con la música. Pienso que eso No con vicios, no, solo con la cero música, algo música. sano, Es algo pues sano y sano. me gustaba mucho la música americana, mucha música en inglés, aunque no sabía nada de inglés, escuchaba mucha música en inglés y bueno, obvio, otra en español, salsa, la combinación salsa merengue, música latina, pero también mucha música soul, ¿no? En ese tiempo la música para mi tiempo, la de Michael Jackson, eso sí Ya, fue un top, digamos, para mi musical en su momento, ¿no? ya. Eso es. Bueno, y creciste en ese contexto. Pero, pero ¿qué pasó? Hay un evento que ocurre, pero quiero que tú nos cuentes como Sí, qué te lleva ahí, como que nos hay cuentes. algo hay algo que empieza a suceder en mi vida y es como tratar de llenar esos vacíos. Bueno, y mi vida emocional también, empecé a abrir campo a la vida emocional.
y yo empiezo, pues, bueno, ok, a tener novia, ¿no? O sea, Ya, tener lo normal lo de los normal, mis jóvenes. chicos y de los jóvenes, claro, veía que unos tenían una novia y que otra y que cambiaban y todo esto y el otro, y yo me doy pues a la rumba de también de la vida a tener mi novia y a tener que una relación. ¿Cuántos años tenías más o menos? Cuando yo empiezo ese viaje, yo arranco en los 15 16 Bueno, años. ya grande a Ya, comparación de hoy en día, a la sí. edad que arranca, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo pensaría que así, que una novia, que el otro. Y a mí me cautivó una chica, me acuerdo tanto que a mí en el bachillerato yo dije, tengo que conquistar a esa chica. Y me acuerdo que cuando la conocí ella tenía su novio. Y aún así le hice propuesta, ¿no? Y era Se obvio volvió un reto, eras que un tipo de chao, un reto, sí. reto para mí. Y no, y obvio que ella me dijo, no, vaya a freír espárragos, o sea, pues, yo estoy noviada. Pero en las fiestas, en las Coca-Colas bailables de mi tiempo, así se Ya. llamaban, siempre nos encontrábamos, nos topábamos porque eran como pues fiestas del colegio y entonces siempre, y se volvió un reto de conquistar. Pues vaya que después de ese rechazo yo dije, no, yo nunca en mi vida una mujer me va a rechazar, dije así, eso fue algo que me fijé en el corazón. Nunca me lo voy a declarar a ninguna chica. Ellas van a tener que decirme, yo quiero ser su novia, o sea, no yo, sino ellas, como caer rendidas ante mí. Ujú. Pero bueno, es algo que me propuse en mi corazón. Y de alguna forma así lo logro. Realmente fue una niña que la conquisté, le hice renunciar a su noviazgo que tenía y ella se metió conmigo. Entonces yo la logré, la conquisté de alguna forma. Pero en mí empezó, yo pienso, a suceder algo y fue que en esa relación de noviazgo siempre permanecía un vacío, algo que faltaba, un faltante, me Ujú. acuerdo tanto, y ese faltante lo trataba de llenar por la música paralelamente. Pensé que el tener una novia iba a ser algo que ocupara mi vida como tal o mi vida interior como tal, pero me di cuenta que no. Y yo me acuerdo que después entré a unos desafíos esos de amigos, ¿no? Uy, a ver, El ¿cuántas novias? challenge de hoy en Sí, decía, día. no, ¿cuántas novias usted tiene? Y yo, ¿cómo así que cuántas? Y no, pues que hay que tener varias. Entonces, varios amigos empezaron con la tónica de, no, uno debe El tener challenge, varias, el que más sí, novias tenga. sí, el que más novias tenga. Y me O acuerdo sea, los tan, challenges no son de ahora, eso no, no, eso es de siempre han mucho tiempo. existido. Uy. A veces Y los yo, jóvenes creen que es lo que viven ahora. Y sí, eso, no, 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 eso así entre amigos, nos hablábamos a ver cuánto. Y me acuerdo tanto que una vez apostamos así entre varios a ver cuánto podía conquistar más novias, el que pudiera tener más novias. Y me acuerdo que yo la gané ese challenge, ese challenge, como tú ese dices, desafío. ese desafío lo gané porque llegué a tener cinco a la vez. O sea, dije, yo pude tener cinco a la vez, ¿no? Obvio que eso no duró un mes, dos, máximo, chao, 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 porque fue la idea, fue demostrar que sí podía, pero no. Pero eso dejó una ruta abierta en mi corazón, en mi vida, ¿no? Y la posibilidad de tener varias a la vez. Entonces, es así que cuando yo termino mi ciclo de estudios en el colegio, en el bachillerato, yo fui a prestar servicio militar. Y la relación única del colegio que había conquistado, la despaché. Le dije, no, me voy para el ejército y hasta aquí llegó nuestra relación. Así, así a secas. Una relación de 2, 3 años con la niña que conquisté, logré conquistar sí, y quitarle a su novio encima. Entré al ejército y le dije, chao. Y estando en el ejército, ahí fue cuando conocí quien hoy día es mi esposa, Nubia. Una niña joven, pues era una niña de 13 años, yo 18. Mm. La conozco porque por mi compañero de catre o de cama, nosotros en el ejército dormíamos en camarotes, ¿sí? Y por el apellido él es López, yo Lambraño, y nos correspondió dormir juntos, digamos, en el Ujú. camarote. Yo arriba, yo abajo, él Las abajo. literas, claro. Y compaginamos muchísimo, muchísimo, porque él en su momento era también melómano y le gustaba la música, pero era el rock and roll, era otra clase de música americana, toda la de Elvis Presley, su top, también Elvis, y el tuyo era y era Michael Michael Jackson. Jackson, y eso se volvió una rivalidad entre los dos, pero teníamos las mismas características, no fumaba, no tomaba, también era como medio nerd, o sea, de leer y compaginamos muchísimo. O sea, nos hicimos muy partner ahí. Y en la izada de banderas, como dice el juramento de bandera, salimos, yo empecé a conocer a la familia, lo visitaban,
Yo fui a visitarlo porque, digamos, lideraba con que en el mismo espacio geográfico donde vivíamos. Y así es que en esa salida nos conocimos con Nubia. El mismo neighborhood ahí Ahí, vivían. exacto, y ahí empecé y ahí comencé pues a conocer. Paralelamente a esa relación, años más adelante, yo salgo, viajo a Panamá, vuelvo, eh, mm, y yo entré a estudiar, me preparé en el SENA, y en ese curso de estar preparándome en otros lugares, yo conocí a otra niña también, y empiezo a jugar con dos relaciones. Yo Entonces, empecé a mira, jugar. mira que algo interesante, estamos hablando de esas voces en mi mente, ¿no? Que se trata de Mm, este podcast. Y es como los pensamientos se convierten en nuestras acciones, o sea, como lo que empieza como un challenge, un desafío, te abre puertas a mirar y hacerte tu propia y de lo que idea quieres de lo que experimentar, te ¿no? Y las quieres, vivencias que te ocasiona, lo que porque quieres vivir. los noviazgos despiertan muchas emociones y sentimientos en ti. Ahora, y cómo la música también es la que maneja de alguna forma nuestras emociones y nuestros sentimientos, y como tú lo descubres más adelante, que después nos vas a contar, pero entonces empezaste como a tener tu propio pensamiento de lo ideal, de lo que yo quiero, que ahora las chicas son las que me van a buscar partiendo de una frustración, de un rechazo, y cómo empiezan todas esas voces y que aparentemente son diálogos con uno mismo. Hay Pero, algo que te quiero notar ahí, es que ya como teníamos algo de, digamos, me gustaba de sintonizarme con la música, y yo me sintonizaba con música romántica, ya, ¿cierto? Para crear ambientes románticos, atmósferas. atmósferas, o sea, que hay música para todo, Encontraste ¿cierto? algo en la Sí. música que puede mover emociones y sentimientos en la gente. De hecho, cuando yo te digo melómano y que yo tenía mi equipo y todo esto, es que porque empecé a hacer mezclas. Yo empecé a crear, Como primero a los DJs hoy desarrollar, en sí, día, a en hacer ese unas tiempo. mezclas musicales, y estas mezclas las grababa, ¿no? Y porque Ajá. quería crear, empecé a descubrir que la música trae un poder que puede mover a la gente a, sí, Ujú. mueve a la gente a, no solamente el contenido verbal, sino también el contenido musical. Ya. Y que eso puede generar ciertas emociones, ¿no? Y afectar, ¿no? La vida puede afectar los sentimientos y emociones de una persona. Entonces yo quería, paralelamente, empiezo como a descubrir ese tema Ujú. y me causa la atención de que yo empecé a hacer esas mezclas y a hacer esa junta de canciones, y hilar una con otra, grabarlas, llevarme un cassette, y en las fiestas que me invitaba a decir, yo decía, yo tengo la música para la fiesta y aquí, y poder yo Así empezar a porque experimentar alguien se hacía cargo del equipo de del sonido. equipo de sonido. El tiempo que Y yo tenía le decía, déjeme casetera la y música, y yo colocaba mis música. cassettes ya grabados, y eso podía llevar a la gente de un estado de tranquilidad Y tenías varios, romántico, me y imagino. claro, y eso a excesos de euforia y eso. Entonces, por eso dije, no, la música tiene un poder, y empiezo a descubrir, claro, la música tiene poder, y los contenidos. Entonces, eso era algo paralelo a, digamos, a esta vida relacional, afectiva, ¿no? Porque ahí se va entremezclando, Ajá, claro. digamos, como esa vida y ese mundo en el cual yo vivía, ¿no? Entonces, sí, establezco otra relación con otra niña. Y, y, y obvio que en ese ejercicio yo jamás yo pensé que un clavo saca otro clavo, ¿no? Y dije, bah, voy a dejar esta otra relación, me voy a quedar con esta, pero resulta que no dejé la primera relación y me meto en otra pensando que esta iba a reemplazar la otra, y me quedo con las dos relaciones. Y empiezo yo, como se dice, a tener dos relaciones de vida con estas dos niñas. Y eran una completamente opuesta a la otra, ¿no? Y llegué a determinar, me acuerdo tanto que yo tenía un amigo, Luis Martínez, él andaba mucho conmigo, compañero de colegio, y Ujú. aun cuando salimos éramos muy amigos. Yo le decía, uy, yo tengo entre las dos a la mujer ideal. No, yo tengo entre las dos a Mm. la mujer ideal, o sea, no, Pensamiento. la una es así, la otra es así, y la una piensa así, la otra piensa así, no, y lo uno y lo otro, y yo decía, no, no, y llegué a un punto, a una conclusión donde dije, ahí no puedo, no las puedo dejar. Y ellas jamás se pueden conocer, no pueden llegar a conocer. O sea, yo hice un ejercicio de manejar esas dos relaciones sin que ni una ni la otra llegaran a conocerse, ni llegaran a saber que yo tenía una relación diferente. Ambas en su relación, cada uno individual, me decían, tú eres el hombre perfecto para mi vida. O sea, ambas decían eso. Ujú. Pero yo no podía decir igual, igual
que ellas, ¿no? Y yo de alguna forma eso me va llevando como una frustración de mí mismo, ¿no? Había algo dentro de Como mí, una vida doble, ¿no? sí, como una vida Porque eso doble, genera un peso, uno no y lo sabe, sí, pero la hipocresía, digámoslo, hay la voces que te, mentira, hay sí, voces en tu mente como que te van convenciendo, no, está bien y sí, no sé qué y todo, pero en últimas nuestra alma se sí, carga de emociones y de sentimientos, de tensión, ¿no? Que no me claro, descubran, sí. tener aquí, tener allá, Pero por el otro lado, las voces de todos los amigos de que no, bien, usted es uno el, es hombre y uno de tener varias no, y qué y qué admiración, bueno, y ¿no? eso es ser macho y ser un hombre, ¿cierto? Wow, y Ser tú tienes dos, wow, un y varón, y chévere. usted, no, entonces no, hombre que se respeta tiene varias, y así Sí. un montón de voces que uno escucha, ¿cierto? Y de consejos absurdos, ¿no? Hoy día, digo esto, nada, pues locos estos consejos y todo esto, Sí. que uno empieza a escuchar y claro, y a formarse una película en la mente, pero en la realidad es lo que uno vive adentro. Esa es la realidad, ¿no? Si uno a Tal los cual. demás pueda parlamentarle, Y sí, yo voy cuando, bien. sí, no, cuando yo peleaba con una, me refugiaba en la otra. Cuando yo peleaba con la otra, me refugiaba en la otra. ¿Sí me entiende? Y no, y era un juego ahí. Pero había algo interno que dije, esto no, pues no es así. O sea, O no sea, hay está una voz bien. de la Sí, conciencia como que también uno no. que dice, no, estoy engañándola a una, mintiéndola a la otra. Y siempre vivía, pues, imagínense, o sea, tratando de siempre estar mintiendo, de cómo cranear esta situación de tal forma de que yo quiero estar con la otra y cómo le planteo aquí, cómo Mentira, me se salgo vuelve de una ese vida de mentira aquí, mentira allá. completo, Y la un, mentira siempre un, trae un peso en un el alma. completo Uy, mentiroso y eso me volví en un experto mentiroso de miedo porque pues es que sostenía una relación de 5 años con Nubia y en esos mismos 5 años, 3 años con la otra persona. Entonces, imagínense cómo pudo haber sido eso. Y jamás, jamás, jamás la una conocer la historia de la otra. O sea, digamos, en ese tiempo en el que dure mi relación en ambos ámbitos. Llego a una crisis, eso me lleva a una crisis emocional, de alguna forma, en algún sentido. Yo salgo de mi casa, también yo vivía con mi madre, digamos, ese hijo ejemplar y todo eso, y yo entré a trabajar, ya devengaba, tenía sueldo, ya y tenías eso que empieza ingreso. uno a tener esa vida donde uno dice, ya, pues uno ya es hombre, ya ganó plata, es como independiente, en fin, 22 años, ese que se empieza a hinchar ese pecho y con esa, ¿cierto? Con esa osadía, esa hombría, y que ya puedo. Me acuerdo tanto que mi madre empezó a tener unas reuniones en casa de oración con un grupo. Yo llegué a mi madre, que era pues ella, su Sagrado Corazón de Jesús, católica, apostólica y romana, ahora está con unos grupos y unas reuniones ahí todas raras. o sea, tu mamá había cambiado, no era la... Sí, cambió y ahora que quiere orar por mí y ahora que se metía a mi cuarto, ella se metía a mi habitación y siempre me decía, mi hijo, yo quiero que escuche esta emisora, escuche, y era una emisora cristiana, Nuevo Continente, o sea, Sí, Nuevo Continente, muy ella siempre clásica en Colombia. me sintonizaba ese Nuevo Continente en las mañanas cuando yo entraba, mi hijito, es que quiero que escuche este mensaje, estos consejos, y ella tratando, y yo, ay. Y a mí me aburrió, ya me aburrió y dije, no, no, mi mamá está cansona con este tema y ahora en qué secta anda, yo no tengo ni idea de qué es eso. Y yo no quiero saber nada de eso, no quiero saber nada. Andaba estorbado y yo me fugaba. Ella hacía reuniones y yo a veces estaba, pues como me la pasaba en casa, y yo, ay, y ahora. Fijo Llegaron que, todas estas porque mi mamá, personas. claro, y eso era Quiero, fijo, mijito, te invitamos, mijito, ay, mijito. Entonces yo era, chum, salía de mi habitación y saltaba al patio de mi casa, ¿cierto? Buscaba, pum, pum, me bajaba. Y tenía una barda que linderaba a unos apartamentos y una de mis hermanas vivía como dando la vuelta a unos apartamentos que linderaba de la parte de atrás con el patio de la casa de mi mamá. Y yo cogía y pum, me subí esa barda y ahí tum, saltaba al patio del apartamento de mi hermana y por ahí me escapaba. Y así era, huía de la reunión. Hasta que un día tomé la decisión y me fui. Y me fui con mi gran amigo a vivir con Luis él. Sí, con Martínez, Luis Martínez a vivir el juntos. O sea, los dos, compadre. como dice, el compadre, el compinche, todo. Entonces me fui a vivir con él. Y ahí comenzó como, yo digo, como ya lo último antes de tener una experiencia sobrenatural con Dios. Entonces sí, yo digo, fueron 2 años, de los 22 a los 24,
donde cuando salgo, pues la idea con mi amigo era, pues no, vamos a rumbas, Libertad, vamos a sin fiestas, mamá, sin sí, nada. ahí, aunque me comportaba dentro de mis parámetros, Sí, sí, o porque sea, no no, tomabas, no no, sí, fumabas, no y él era descontrolabas. también como el mismo corte, tenía el mismo corte, poco trago, nada de cigarrillos y algo así, Pero pues sí nos las entendíamos. fiestas y la música, Pero la música, la fiesta, sí, cierto, y las chicas, de alguna las forma, dos. exactamente, eso era algo que sí que la teníamos ahí. Y así es que estando en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo de vida, eh, tengo un accidente eh, rodando en cicla, donde casi me cuesta la vida. Yo estaba visitando a una de las chicas, o sea, a la otra, un carro me, me atropella y yo salgo volando y faltó nada para que yo hubiera terminado desnucado en ese accidente. Después tuve otro accidente de ese que donde estaba manejando el vehículo de mi mamá, era un Renault 4, ¿no? Y con ese atropellé a una persona y esta persona a los 8 días muere realmente y me levantan un proceso. O sea, empecé a tener una serie de accidentes. Cuando De yo caos, salgo de mi como casa tropiezo. y yo digo, voy a vivir la vida ahora, y es más, hay una decisión en mi corazón. Yo quiero notar esto, hacer notar. Y dije, yo voy a vivir la vida ahora, voy a experimentar lo que tanto mis amigos dicen. Y yo dije, no, pues voy a ir a una discoteca, a ver striptease y así. O sea, decido cosas en mi Como corazón. irse a... Empiezo también a acudir a las revistas pornográficas y a ver, es un mundo donde yo decido, como se dice, buscar la oscuridad, hoy digo. O sea, ese Ya. mundo, Que eh, entre comillas es libertad, la libertad de sí, no tener quien te sí, diga nada y lo que sí, supuestamente te va a producir placer, placer, como que voy a hacer placer lo que en todas muchos las amigos están áreas, haciendo, ujú, lo que todos que hacen, ves que son felices, que entre me he comillas, abstenido, pero fue decir eso y me pasa y un ¡pum! accidente, me pasa el otro. Que la persona muere, la Sí, atropellas y entonces muere. eso, o sea, yo tengo un accidente y casi me muero. Y después tengo este otro accidente donde me levantan y eso fue un golpe. Eso fue un golpe fuerte a mi vida, Claro, un golpe emocional. no es fácil saber O que uno, sea, que yo pues, accidenté a una persona y que esta persona haya muerto. Eso fue fuerte. Y tenía una relación combinada donde no estaba pasando seguramente por mis mejores momentos. Y yo como me deshago de todo esto. ¿Sí? Y es cuando de una u otra forma aparece el deseo de quitarme la vida. ¿escuchaste voces en tu mente? Yo empiezo a escuchar una serie de canciones, ¿cierto? Mm. Hoy, mirando su contenido, digo, su contenido abrió campos en mi mente, ¿no? Entonces la Esos música contenidos, abre campos sí, en el alma de uno y en la mente y en los pensamientos y forma conceptos. claro, porque pues de todos modos la música tiene contenido, Por supuesto, yo te tiene cuento que contenido. en mi juventud también empecé a escuchar una música porque a mí no me gustaba estar triste, me gustaba estar feliz y escuchaba mucho música alegre, guapachosa y todo eso, pero si te das cuenta los contenidos de esa música es bailar, tomar, mujeres, todo ese tipo de cosas y prácticamente eso fue lo que empezó a gobernar mi vida por pasarla bien y pasarla chévere y vivir contento. Pero bueno, no estamos hablando de mí, simplemente que yo entiendo que la música adoctrina y genera pensamientos y esos pensamientos empiezan a ser como voces en nuestra mente que empiezan a moldear nuestra forma de pensar. Y no creemos, a veces pensamos que la música es algo inocente, Y- pero en realidad tiene un contenido espiritual, emocional y Poderoso, sentimental poderoso que puede llevar a una sí, persona desde el llanto es, hasta una euforia y una alegría, que era lo que estás diciendo ahora. es correcto. Y no, no, la música tiene poder. De hecho, si tú lo analizas y lo observas, no hoy todas las subculturas, cuando llegamos subculturas, todo lo Sí, que ha nacido, el resurgimiento de subculturas, cabezas rapadas, los skaters, los no sé qué, sí, los todos góticos, los góticos, todas están música, acompañados de música. siempre, Si lo sí, mira y lo observa, la música la acompaña. Hay una música que los identifica, o se identifican sí, con una correcto. música. Han generado cultura, o subculturas, le llamo yo. Entonces, claro, claro.
Entonces sí maneja contenido, la música es Sí. poder, maneja Y contenidos empiezas a y va escuchar creando música. culturas o Pero- subculturas en las generaciones. Claro que sí, ok. Y claro tú que sí. empezaste a escuchar esa música entonces depresiva, Y de pues tristeza, como por la época que estabas. yo pensaría que yo no busqué tanto la música depresiva, pero sí contenido de música que cuando aún en inglés no entendía, ¿sí? Empezó a generar efectos en mí. O sea, que aunque no le entiendan, no quiere decir que no ministren o que Eh, no carguen tus Aunque usted no emociones y entienda el sentimientos. idioma, no quiere decir que esos Ya. contenidos no te Entonces, afecten. podemos decir que la música trasciende idiomas Total. y es algo, podríamos decir, algo espiritual que se empieza a Es mover a través de correcto, la música, es correcto. que no es solo el conocimiento, sino es algo que va más allá, No, sí, que te llene y te toque. es correcto. Y bueno, y la ignorancia de uno por no saber todo ese trasfondo que hoy día ya tenemos conocimiento, tenemos un entendimiento y revelación de la verdad o de las verdades que hay detrás Ok. de todo ese componente musical que hay, ¿no? Toda la influencia, toda la inspiración también y Ok. los contenidos que se manejan. Entonces, wow, la verdad es que empiezo yo a acariciar la idea de abandonar este mundo, ¿no? De alguna Sin forma esperanza. empiezo a pensarlo, es algo que yo escuchaba en mí mismo, o sea, Ujú. quitarme la vida, y yo decía quitarme la vida como la solución de lo que estoy haciendo, el engaño de estas dos niñas, y ahora este accidente, casi me muero, y yo, no sé, entré en una depresión, lo que dicen, una depresión. Y yo me acuerdo que me encerraba mucho en mi habitación y colocaba ciertas canciones como para identificar el estado Que en que me... alimentaban ese estado de Que tristeza. sí, de alguna No forma, que te sacaban, sino que lo no alimentaban. como Porque queriendo el identificarme. ser humano es así, ¿no? Entonces que está despechado y va y escucha canciones de despecho, Despecho y tal, como para por sumirse. tratar de identificarse y como encontrar coherencia con algo o con alguien de lo que a uno le está pasando, ¿sí? Ya. Claro, y uno no, pues, no dimensiona pues, lo que detrás de eso se mueve, porque realmente vivimos en un mundo espiritual. Ujú. Detrás de todo esto hay un mundo espiritual activo. Y hay voces que Exactamente. ese mundo espiritual Y empieza a yo ingestar hoy día, sí, claro. en Hoy tu día, CPU. hoy día yo digo, detectamos más de 5 voces. Ujú. Yo las tengo definidas, pero ya hablaremos de eso. Pero el punto es que sí, yo empiezo a escuchar una voz. Pero yo decía, es la mía, de mí mismo, ¿cierto? Sí, parece que De es. quitarme la vida. Y es así que llega un día, teniendo 24 años de edad, llega un día, llega una hora donde yo tomo la decisión de preparar todo un terreno para, pues, quitarme la vida, ¿no? Y estoy mal, mi padre, o sea, nos abandonó, esas cosas que le entran a uno, o Te sea, de alimentan. llenarse de motivos, Como de pensamientos, alimentarme y de llenarme de motivos. podríamos decir, es que a veces hay pensamientos que uno tiene en su mente y uno cree que es uno, pero ahorita vamos a hablar de las voces, pero suenan como uno dándose Sí, argumentos de sí, no tuve papá, no he hecho nada en la te vida, vienen tengo tantos pensamientos, problemas. sí, pensamientos que te llegan a la mente, ¿cierto? Y los anidas y los cultivas, empiezas a acariciarlos allí, ¿no? ¿Cierto? Empiezas tú a trabajar en ellos, ¿no? Entonces, abandonado. Y yo manejaba una ira, yo tenía ira contenida. La forma de desahogarme de esas iras eran casi los fines de año, o sea, como el fin de año, como el último día del año, el 31. Y yo me pegaba mis salidas al patio de la casa de mi madre y yo agarraba buenas piedras y empezaba a lanzar piedras, porque yo sabía que esas piedras lanzadas a cierta distancia y con cierta fuerza, cuando cayeran en los techos, iban a abrir iba a trozar los A techos, romper los techos. romper los techos o vitrinas. Yo a veces, yo más o menos calculaba qué casas tenían como vitrinas o vitrales y apuntaba hacia allá y nada. Bueno, gracias a Dios que yo sepa, no escalabré gente, que yo sepa, hasta donde yo sepa, pero sí rompí muchos vidrios y muchos techos de casas, ¿no? Pero era un desahogo, algo que quería sacarme, no sabía qué, pero era como una ira que tenía contenida en mí, era una forma de hacerlo. Sí, entonces son cosas que se van acumulando en el alma, son cosas que se van acumulando en el interior de la vida de uno,
Y pienso yo que uno trata de darle interpretación y al no encontrar salida, busca alguna salida. Y la mía fue, no, mejor me voy de esta vida. ¿Sí? Porque esa voz, eso que me decía a mí, o me decía a mí mismo, era mejor. Y dije, no, es mejor acabar con esto. Mejor. Yo decía así, es mejor morir. Así que preparamos todo un terreno. Yo preparo el día ahora en que mi amigo, yo sabía sus horarios de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, ya sé en qué tiempo va a hacerlo. Y es así que me preparo. No ingiero nada, no tomo absolutamente nada. Y yo procedo a cortarme las venas, ¿no? De los Y brazos. tengo, sí, especialmente de un brazo porque empezó a fluir tanta sangre en un brazo que dije, pues con esto es suficiente. Y es increíble, ¿no? Yo digo es increíble porque, digamos, es como si estuviera anestesiado. Es como si algo en mí estuviera anestesiado. Porque No cualquiera que, sentías. cierto, cualquiera que se va tajando, digamos, su piel ¿Siente de o alguna forma, pues sí, ardor y pues el dolor, pero de alguna forma se ha dado, sí, o sea, es algo impresionante, increíble, ¿no? sí. Y hay muchos chicos que atraviesan, o chicas que atraviesan, muchachos, todo ese tipo de cosas se empiezan a cortar Sí, y empiezan, es como tratar de manifestar externamente algo, voces que tienen en su mente, ideas contempladas de todo, de lastimarse, pero se quita como esa protección natural de uno protegerse, ¿no? de De no algo, cortarse, de al contrario, de empezar a sí, atentar contra su propio cuerpo. a esa instancia ya hay algo que lo gobierna a uno, Ujú. ya hay algo que lo Ya hay algo gobierna a uno. espiritual que empieza a Sí, gobernar y exactamente, empieza así es. a dictarte qué Sí, hacer exacto. y claro, es que nomás planear, Ujú. bueno, ya sale a esta hora, entonces voy a tarara, y es como si estuvieras como, Siendo como una guiado, marioneta, como si siendo tuvieras a alguien guiado, siendo ya guiado. por una voz Sí, ¿no? en tu Y como mente. digo, sí había algo en mí que estaba trabajando, operando, ¿no? Para uno llegar a esa instancia Ujú. y hacer lo que uno hace. Bueno, te cortas. ¿Qué pasa en todo ese lapso de tiempo? Bueno, pasa el tiempo y voy perdiendo las luces, o sea, como se dice, Te va haciendo, sí, me voy yendo, desangrándote. sí, exacto, desangrando en medio de todo ese charco de sangre, y voy perdiendo. Y cuando de pronto es que aparece mi amigo, ¿no? Mi amigo es, porque él empezó a sacudirme y John David, a que volviera en sí, y yo vuelvo en sí y me acuerdo que pues él me ayuda a inclinar, que está, obvio, sorprendido, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que te hiciste? Y me inclina desde el piso, ahí yo estaba tirado en el piso, y me logra sentar y cuando me sienta, mi madre está al frente mío. Y el cuadro es vivo para mí, es un momento donde pues ella al verme y ver todo esto, ella levanta las manos, veo que ella levanta las manos al cielo, cae de rodillas y empieza a todo pulmón a decir, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo, pero a todo pulmón. Es el cuadro de mi madre. Entonces, claro, me sacan de ahí, me llevan a una clínica, claro, para que para coserme. Y me acuerdo que esa noche la enfermera me decía, joven, ¿por qué te haces? Tú eres muchacho y esto, ¿por qué te estás haciendo esto? Es como esa enfermera que le da Consejos, sí. consejo, muchacho, ¿por qué haces esto? La vida vale la pena y todo. Y yo era ahí como un Como un zombie, ente, como como un sí, zombie. como... Yo era un zombie. Y yo recuerdo que cuando me llevan, pues obvio me llevan, mi mamá me lleva a la casa, pues me lleva a la casa. Y yo llegando a la casa y yo entrando, cuando yo voy entrando, siento una fuerza en mí descomunal que coge, yo vuelvo y reviento todo lo que ellos me han hecho, ¿no? Mm, Y otra vez sangre desparramada, porque había algo dentro de mí que quería quitar, o sea, que darme la vida. acabar con tu... Sí, así es. Yo veo pues a mi madre orando, mi hermano también orando mucho, rodeándome, tratando de sujetarme, Contenerte. contenerme. Y bueno, entro como pues una tranquilidad allí. Y al segundo día, ¿cierto? El segundo día es cuando sucede lo que pues yo digo, lo extraordinario. Y es como el Señor se revela a mi vida de manera sobrenatural. Pues mi hermano en un tiempo de calma pues habla conmigo. Me dice, John David, yo quiero decirte, es que tú necesitas a Dios.
tú necesitas. Yo le dije, bueno, si Dios existe, que me cambie. Yo le dije, si Él existe, que me cambie. Él dijo, sí, listo, arrodíllate. Y me hizo arrodillar. Arrodíllate ahí, en Sí. la sala. Allá, me de acuerdo, tu en la casa, habitación en donde la estaba. habitación. Arrodíllate. Y vamos a hacer una oración. Y yo, listo, bueno, dígame, listo, repite conmigo. Romanos 10, Del 8, 10. 9 y 10. Allí, ¿cierto? Y está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No? Con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Él me hace hacer esa oración, me guía. Y fue el efecto, digamos, allí la ministración más extraordinaria que pude tener. Porque empiezo yo, al hacer esta oración, y mi hermano guiándome ahí en pedirle perdón, que empecé yo a llorar y a llorar y a llorar, a llorar. Y entré en un profundo arrepentimiento. Yo sentía como si hubiera pecado contra todo el mundo, no solamente contra Dios. O sea, Y esas voces que te acusaban de en desesperanza, este es momento, como, sí, en este momento empiezo a sentirme liberado de un peso, de algo que estaba sobre mí, ya. ¿sí? Y que estaba gobernando mi vida, ¿no? Y no ¡Wow! te das cuenta, obviamente. No, para nada, absolutamente nada. Y soy despojado de todo esto, despojado de una manera extraordinaria, sobrenatural. Y eso fue una cosa impresionante. Yo era llorando. Si tú hubieras estado ahí, Edgar, ese día yo te pido perdón, te abrazo, te pido perdón, porque yo sentía que había pecado contra todo el mundo. Yo sentía que tenía que pedirle perdón a todo el mundo. Sí, y yo a mi madre la abrazaba, le decía, mamá, perdóname, perdóname. Y era perdido pidiéndole perdón y llorando, llorando. Pero empecé a experimentar una libertad impresionante, impresionante. Con decirte que ese mismo día que tengo toda esta experiencia de salvación, de vida eterna, yo voy a mi habitación. Mi mamá, ella procuró no tocar mi habitación. Yo, digamos, yo saco es como mi ropa y algunas cosas para irme a vivir donde mi amigo. Pero ella dejó mi habitación como intacta, como La yo la tenías tenía. Yo decorada y tenía todo. decorada y realmente la tenía decorada, bien decorada, con mechudas, póster de mujeres semidesnudas. Yo las tenía en el techo, en la puerta, atrás, un calendario, etcétera. Y yo entré ahí y empiezo a observar y a mirar. Yo dije, hola, ¿en qué ambiente yo vivía? ¿En qué momento yo construí todo esto? ¿En qué momento hice esto? Y pensaba que estaba en una posilga. Y sin escuchar a nadie, Nadie digamos, o diciéndote, alguien, mi tienes que hermano, quitar esto, tienes que limpiar este cuarto porque todo esto es diablo. No, Ah, sino la obra del Espíritu Santo, y la eso. reconozco, trabajando en mí, hablando a mi espíritu hoy, a mi corazón. Quita todo esto, Te limpia todo veías esto. tan limpio adentro Que quería ver que querías la limpieza de la cual ahora empezaba a experimentar, yo quería verla alrededor, afuera. afuera. Y yo recuerdo que ahí yo tenía revistas por triple X escondidas y yo todo eso lo saqué. Oh, yo saqué, digo, esto es basura. Estás diciendo algo tremendo y es porque a veces realmente las manifestaciones externas, aún de la ropa que se utiliza, de los tatuajes que se hacen, de cómo decoran su cuarto y todo eso, está reflejando lo que hay Un adentro, estado un interno. estado interno. Así es. Entonces, claro. Y yo dije, ¿qué es esto? Uy, no, no, no. Y yo empecé a romper, rompí, limpié, rompí. Y lo más trascendental de esa noche, la música. Tu ídolo. La música. Ese ser interior que ahora habitaba en mí, me señala la música. El Y me Espíritu hizo Santo. ver el Espíritu Santo. Me hizo ver que a través de esa música había abierto portales espirituales. Y que los demonios se habían movido a través de la música para crear en mí ¿Quién te enseñó todo eso en ese momento? el Espíritu. No, yo Nadie. no tuve escuela, no tuve Ningún pastor, discipulado, ni ningún ni un cristiano, ni discipulado. ni ninguna religión, Nada, nada. nada, nada. Esa voz dentro de Uy, ti así dentro de mí. que te decía, Decía, eso, aquí, estas fueron las puertas. Esto es basura.
esta música te sedujo, te trajo. Por ahí vino voces, esa no era mi voz. Yo sentía, esa no fue la voz de Dios. Y empiezo yo a discernir estas cosas. Yo, oh, wow. Y sin dudar, sé que tengo que deshacerme de toda esa música. Sin dudar. ¿Y qué hago yo? Cogí ¿Cuánto los habías invertido en música? miles. Mucha plata. Mucho Miles, dinero. miles. En esa Equipos, época eran miles de vinilos, pesos y cientos de miles. sí. Que es harto en esa época. Harto, pues estamos, sí, Hablando- miles de dólares, digamos, hoy en Sí, día eso estamos hablando en miles el de dólares. 85, estamos hablando del año 85, ¿no? Entonces, claro, eso Bastante era dinero. un buen billete. Y la música, claro, Michael Jackson se fue a la basura. Michael Mi Jackson. ídolo, yo llegué al punto de que cuando él se arregló la nariz, yo empecé a hablar con mi madre para que a ver si me podían hacer cirugía de nariz también. O sea, yo quería hacerme cirugía, era mi Quería ser ídolo. como tú. Quería Es que ser, la es que uno gente- es seducido, uno es Sí, seducido por su seducido, ídolo. esa es una Y uno palabra quiere parecerse a él. increíble, seducción. Es una seducción que usted quiere parecerse a su ídolo. Peinarse como él se piensa, vestirse como él se viste, ¿cierto? Moverse como él Y se mueve. solo por la música. De hecho, yo aprendí a los El pasos, lenguaje, el la lenguaje, forma. las pintas y todo. Y uno quiere ser seguidor de su ídolo. Oye, a veces uno no se da cuenta, pero hoy los artistas musicales son ídolos. Ídolos, así, ídolos musicales. Ídolos Y hasta musicales. los identifican como, Como ídolos ídolo, musicales. y la gente dice, este es mi ídolo. Sí, Y ídolos lo musicales. siguen y Así quieren es. ser como y están Eh, dispuestos a hacer Así es, ídolos. así es. Idolatría. Pero, ¿qué hay detrás de ellos, Ajá. de estos ídolos? ¿Quién los inspira? Ajá, correcto. Porque empiezo yo a observar los contenidos. ¿Qué voces escuchan ellos para escribir lo que Escribir, escriben inspiración. y hacer la música que hacen? Ahora, hay un principio en los músicos, ¿no? Y es que tú escribes lo que te inspira. Correcto, la musa de la inspiración. Entonces, exacto, y las inspiraciones son tus circunstancias, lo que estás viviendo. O sea que si hay una frustración con una relación que estuvo, ¡pum! Sacan una canción de eso. Sí, una canción de eso. Me dejó por la otra, y bueno, en fin, ¿sí? Pero hoy día madrean, dicen vulgaridad, dicen cualquier Sí. cantidad. Hay ese contenido. O sexual hoy en día es que es No, así explícito, no abierto, no, de antes- perrear, de hacer... Antes hablamos de la música subliminal, o sea, qué había detrás de, cuál era el Sí. mensaje que se escondía ¿Qué de querían un decir? contenido y qué era lo que realmente se quería decir, ¿no? Entonces, no, hoy día no es, Pero hoy en día hoy no, es hoy es de directo, frente. de frente y directo los contenidos. Y que eso es lo que la gente termina practicando, Ajá. seducida por eso. Pero eso es un contenido que llega a la mente, esa es una Claro. voz, ¿cierto? Y es aquí cuando empezamos a discernir las voces. Para mí, o sea, bueno, había una voz diabólica, una voz que estaba trabajando conmigo, un espíritu inmundo que me estaba llevando a la muerte y que me estaba colocando pensamientos, esa voz colocó pensamientos de muerte o de suicidio en mí, ¿no? Esas voces vinieron a través de, en mi ambiente, música tuvo mucho que ver, porque había músicos inspirados, yo puedo decirles, por Satanás, realmente. Ya. Canciones que cuando No, hoy no mira, necesariamente tiene que ser una música metálica No para que sea una necesariamente. música diabólica, No, digamos así. Y no. cuando hablamos de música diabólica no Sí. estamos hablando, lo diabólico, sino que quién inspira detrás de todo ¿Quién eso, está detrás? espíritus que están, y puede ser un pop, una balada, una canción romántica. la canción, una una de las canciones que me acompañó mucho por esos días fue Hotel California. ¿Cierto? Creo conocida por muchos, ¿no? Hotel California. Cuando yo miro el contenido de esa canción y su inspiración, está hablando de un hotel y de muchas ventanas, o sea, un hotel, cuartos vacíos, o sea, en el póster del disco, del lanzamiento de ese disco, o sea, la carátula de ese disco cuando fue lanzado, aparecía el retrato en una de las ventanas de ese hotel, porque era como un hotel antiguo, digo, como un hotel de Drácula, ¿no? Sí. Es como el de hotel de Drácula, era la portada, y aparecía un rostro allí, y el rostro que aparece es de Santos Lavey, el creador de la Biblia satánica. Correcto. Santos Lavey, impresionante, y uno se queda, Anthony B. Sí. uy, decíamos, Mira, ¿sí? y hay una cuestión, a mí me parece impresionante esa canción en nuestro contexto cultural de Colombia, bueno, porque era una canción que no tiene nada que ver
pero cuando se colocaba seducción, era cuando las parejas se juntaban, cuando era el momento de trompear a la chica, digamos, de darle un beso a la chica, de generar, o sea, como una canción que no tiene nada que ver su letra, genera una atmósfera de seducción completa en donde esa era la canción culmine, digamos, bueno, el clímax cuando conocías a una chica es sacarla a bailar. Si tú salías a bailar con esa chica, ahí era el momento. Pero cómo empieza a generar atmósferas y sin darse cuenta a generar como un vacío en el corazón, como esas voces que empiezan a hablar. Esas voces que ahora la identifico, me decía, mátate, mátate, mátate. Era una voz que me decía No continuamente, tiene era, sentido, mátate, como mátate. tu vida no tiene... Y Sí. llegas ahí, entonces tú dices que conoces como que entregues tu vida a Cristo, se quita todo ese peso y el Espíritu Santo, esa voz que empieza a gobernar tu vida es decir, esto no está bien, esto te llevó y esto fue lo que te llevó, esta fue la puerta abierta. Y ahí es donde todos llegamos a un punto, quienes hemos conocido al Señor, una relación personal de Él, hemos abierto nuestro corazón genuinamente y ha venido un nuevo nacimiento en donde el Señor mismo, porque mi experiencia es similar a la tuya, a mí nadie me dijo deje de decir groserías, nadie me dijo no piense ese, rompa todo lo sensualidad y todo, hasta cambió mi forma de vestir. Ujú. ah, y nadie me dijo, fue esa voz, cambiaron las voces en mi mente y ahora Dios empezó a decirme qué cosas me tenían esclavizado, porque es que hay algo interesante y es que el mundo te dice sé libre, haz lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. Lo que no te dice el mundo es que haz lo que quieres porque eso te va a esclavizar. Y termina es uno en esclavitud que no puede dejar de hacer lo que uno quiere y le da rienda suelta a la carne. O sea, todos esos deseos, esas pasiones y esos anhelos que en últimas te generan una esclavitud. Satanás quiere destruirte Ajá, y él así quiere es. destruir la vida de todo ser humano. Así es. Entonces, su Viene a hurtar, objetivo, matar y destruir. si su objetivo es que él tiene sus emisarios, tiene sus ángeles que trabajan, sus súbditos, por decirlo así, Ujú. que están trabajando en esta humanidad. De hecho, la misma palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, Ajá. el mundo entero. Él fue juzgado, lo sabemos nosotros. Le queda su cuarto de hora, ya, o sea, ya le quedan unos segundos. Pero él está detrás, ¿no? Inspirando para que el mal llegue a cada ser humano que sea posible, ¿no? Eh, él tiene su voz, Ok, él tiene su voz. O sea, la voz del diablo es real, ok, la he escuchado, ¿no? ok. O sea, la he escuchado, es una voz real para identificar voces, ¿no? Entonces, la voz del Sí. diablo, él tiene su voz. O sea, los demonios hablan, tienen su voz, ¿sí? Y yo he sido atacado por el mismo Satanás. O sea, tuve una experiencia ya digamos, metido en las cosas de Dios, dolor de cabeza, un lugar donde sé que había una bruja que estaba haciendo conjuros y rezos en contra de nosotros. Después te enteras de eso, en el momento Después, no. en el momento no, pero Ya. después me enteré y empezamos a vivir una serie de situaciones espirituales, de orden espiritual, parálisis, ¿cierto? De despertarme y quedar paralizado y no poderme movilizar, ni decir, ni pensar, o sea, tratar Ujú. de decir Jesús y estar inmovilizado, ¿no? Y todo esto obedecía a una cantidad de brujería que me están haciendo a nosotros, ¿no? En una ocasión, pues, sentí que como que dos punzones me estaban haciendo en las sienes, me estaban, o sea, pullando las sienes, un dolor intenso de cabeza que yo quisiera, empiezo a escuchar, reviéntate, o sea, como que me reventara contra un muro, contra la pared. Voy a la iglesia, vuelvo, no me pasa el dolor, cada vez es más intenso, decido quedarme quieto en la cama y empezar a orar. Y en ese momento en que cierro mis ojos y empiezo a orar, ¡puf!, aparece la voz del maligno. La voz, literalmente, una voz maligna, maldiciéndome con la cantidad de palabras que te puedas imaginar. Obscenas, Sí, cantidad de groserías. palabras, o sea, uy, Lo he eso, experimentado. wow, yo, claro, cuando escucho eso, yo, ya sé quién es, me río. Y yo empiezo a orar en el Espíritu. Y dije, no, 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 tú no puedes conmigo. En el nombre de Jesús, te vas de aquí, te vas, te sales de mi mente, te sales. Este no es tu terreno. Empiezo a orar en el Espíritu, entro en un sueño profundo y cuando me despierto, el ambiente en paz. Se fue dicha voz. Entonces,
experiencias que viví, puedo empezar a identificar voces. Una es la A voz de discernir. Satanás, es real. Otra es la voz suya, la voz de la razón, la Ujú. voz de la mente. La Nuestros mente tiene una voz. razonamientos. O sea, el alma tiene una voz y es la razón. Ujú, El espíritu, que es un componente de nosotros, también tiene su voz y es la voz de la conciencia. ujú, La voz de la conciencia es una y la voz de la razón es otra. Ahí ujú, van tres voces. ¿Sí? Voz del maligno, la voz de la razón, que es la razón de tu alma, y la voz de la conciencia, que es la voz de tu espíritu. ujú, A veces la razón se opone al espíritu y el espíritu se opone a la ujú. razón. Ahí esos son dos voces que tienes internas que te pertenecen a ti, increíble. Voy a dar un Pero ejemplo. sí, Por ejemplo, la razón te dice, oye, hazlo, recoge oye, ese teléfono que te acabas de encontrar. oh, Pues sí, dale, ese es, uy, y es el que bueno, tú lo siempre puedes has querido y vender. todo eso. Y viene la voz de la conciencia, oye, No, eso no es tuyo. eso no está bien. Pero no es de, y entonces empieza una pelea entre la razón y la conciencia. No, Es pero no es correcto. de nadie, estaba ahí tirado. El Sí, pero espíritu, estás agarrando lo que no es tuyo. esa voz de la conciencia, yo digo se reactiva, se vuelve a conectar con lo divino y eso genera mucho poder en uno, ¿no? En el Claro, sentido de cuando, que ahora se convierte en una guía segura de la vida de ok, cada persona, ¿no? O sea que siempre te va a guiar a lo bueno, porque siempre. ahora tiene esa capacidad dada por el Espíritu de hablar a través del Espíritu Santo de Dios que está en él. Digamos que esa voz de la conciencia fue la que te empezó a mostrar cuando entraste a tu cuarto, decir, eso no está bien, esto no está, es como la conciencia. El Espíritu Santo y Ujú, mi conciencia. El Espíritu correcto, Santo. ¿Por qué? Porque esa es la otra voz que del también Espíritu Santo. he tenido. Una de las primeras experiencias consistentes de escuchar la voz del Espíritu Santo autoritativa fue cuando me dijo, vas a ser papá. Así Ujú. literal, como estar hablando aquí. Es decir, vas a ser papá, Edgar. Me habló. Así me habló en mi espíritu. ¿Y por qué hablo de ese episodio? Porque yo era un hombre estéril. Ujú. Y yo estoy en oración y cuando escucho esa voz y me dijo, vas a ser papá. Yo, uy, ¿quién me habló? Pero generó en mí una seguridad, ¿sí? Y supe que fue Dios el que me habló. Fue mi Señor. Él me habló. Entonces hay una voz autoritativa que la he escuchado en otras ocasiones. También. Me No es tan acuerdo. frecuente, No es frecuente, no es pero frecuente, pero he tenido diferentes ocasiones donde, ¡pum!, me ha hablado, me ha dicho algo. La última vez que él me habló fue, mía es la plata, mío es el oro. Eso me dijo así. Mía es la plata, mío es el oro. Porque yo estaba todo preocupado por las finanzas y ya, la provisión del Señor y que yo decía, Señor, la construcción del templo, el lugar de la propio y esto y iglesia, lo todo otro. eso. Estaba ahí en medio de una adoración, estaba ahí como hablando con mi padre y cuando él mismo me habla, me dice, mía es la plata, mío es el oro. No me dijo más nada, pero entendí. Ese es como un poco No te lenguaje divino preocupes de eso. y entiendes absolutamente todo el Claro, contenido, yo ¿no? tengo control de todas esas Anterior a cosas. eso fue adórenme, adórenme. Otra voz que fue adórenme, adórenme, de manera continua. Adórenme, adórenme, adórenme. ¡Wow! Eso marcó pues fases de cambios y periodos de cambio en mi vida, trascendentales, hasta el día de hoy. Entonces, eh, existe la voz de Dios, la voz del maligno, Ujú. la voz de la razón, ¿cierto? La La voz de la voz de la conciencia. conciencia y la voz de su mamá o de su suegra. O sea, de aprobación o O de sea, o condenación, ¿cómo sea, es eso? la de tu prójimo. A la de las demás Sí. personas. ¿Sabes? Esos son voces. Pero esas voces pueden Sí. estar influenciadas por Dios, Pues o por el diablo, o por la razón de ellos, claro. o por la Claro, conciencia. entonces, claro, cuando tú tienes, o sea, cuando disiernes la voz de Dios y hay gente de Dios que te hablan de parte de Dios, confirmas. Ah, tú lo dices, ah, ok. Confirmas. Esto es de Dios. Eso, claro. Sí, pero también, o sea, está en la voz de los amigos que vienen del maligno, donde tú sabes que es una voz que puede ser mi amigo, pero uno dice, hey, ¿cómo es que me está invitando a hacer esto? No está bien. ¿Me Ok. entiendes? Y ya es otra clase. Aquí Bien quiero, interesante. ya con base en lo que estás diciendo, quiero hablar de un tema. Vamos a ver si lo profundizamos un poco. Ya estamos próximos a terminar, pero quiero finalizar con esto porque ya estamos en la recta final. Entonces está la voz de Dios, la voz del diablo, la voz de la razón, la voz de la conciencia y la voz de las personas. Todas esas voces se dan en nuestra mente, o sea, todos nosotros los escuchamos en nuestra mente, ¿ok? Correcto.
Las menos frecuentes. Diferentes medios, Diferentes sí, medios. sí, celular, o sea, Bueno, ok. tenemos Esas un voces banco de vienen a través de información, muchos uy, medios que sí, llegan a nuestra mente y toda esa cuestión. muchos Ok. medios, sí. Partiendo de que el enemigo, bueno, ahorita con todo lo de la desinformación que hay, porque hoy en día no hay información, sino hay desinformación. A ver, cuando hablo de desinformación son cosas que no están de acuerdo a la verdad eterna de la palabra de Dios, y lo que no sea verdad, pues ¿qué es? Es una mentira, una Sí, verdad temporal, es una temporal. verdad temporal, no es una verdad eterna, entonces se vuelve desinformación. Pero las voces más frecuentemente que uno escucha en su mente, ¿cuáles son? La de la razón. Tú todo el tiempo estás razonando. Voy aquí, voy allá, no sé qué, ¿cierto? La de la razón. Sí, La otra voz que frecuentemente escucha es la conciencia. Está ajá. bien, está mal, no debo hacer todo Y yo le esto. digo a la persona, haga un ejercicio, porque me dicen, ¿cómo es esa voz de la conciencia? Y yo les digo, haga un ejercicio. Cuando se vayan a dormir, ¿cierto? Apague todo. Aún apague el celular, apague el televisor. O sea, busca un lugar de total silencio para que la escuches. Y ahí es cuando usted empieza a evaluar, bueno, yo hice en este Mi día, vida, ¿cómo y estoy? qué hice yo, y empieza a hablar la conciencia. Hiciste mal aquí, si te diste cuenta cómo te comportaste ya. Y empieza uno a darse cuenta, y Jesús, A evaluar. a evaluar, y uno dice, la voz de la conciencia empieza a hablarle a uno. Ahí es cuando escucha la voz de la conciencia. Sí, en medio del silencio. No con el celular prendido, no con receptores prendidos. Sí, no hay. Sí, porque uno trata de obviarla, ¿no? Y de hecho la Biblia dice cauterización, de cauterizar la conciencia, ¿no? De hecho es que cuando la conciencia te habla tanto en un área y tú Y no haces desobedeces, caso. desobedeces y va cauterizando esa voz, la va opacando, va bajándole el volumen a esa voz hasta desaparecer. ¿Cómo uno hace para subirle el volumen a esa voz? Pues, Sí, digamos que uno la cauteriza, la va bajando, ¿cómo la hace? no, pienso yo que tiene que haber una restauración profunda con la palabra de Dios. Correcto. Con Y la palabra de entrar, Dios. pienso yo, en una obediencia Obediencia hace que la voz de la conciencia consistente, empiece. consistente para sanar. Exacto. Una obediencia consistente, intencionada. Yo veo una Intencionada. persona, por ejemplo, una persona que está haciendo el coaching a dos personas. Sí. Y a una le dice algo y esta no lo quiere hacer. En cambio, esta sí le quiere hacer. Ese coach, ¿a quién se va a ver motivada? ¿A quién dirigir más? Pues al Al que que dice que obedece. sí, al que obedece, claro. Entonces, yo creo que la voz de la conciencia es cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nuestra conciencia empieza a hablarnos. Ahí se fortalece esa voz de la conciencia por medio de la obediencia. Así Pero es. lo que apagamos esa voz es a través de la desobediencia a lo que dice la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Correcto. Me imagino que ahí cuando uno no es, como que esa voz de la conciencia se va apagando, es cuando muchas veces el Espíritu Santo usa su voz, ¡dran! Como que te dice, hey, oye, uy, ¿qué fue? No estás escuchando bien la voz de la conciencia. Y el amor de Dios hace que Él hable de una manera autoritativa para refrenar Y a habla veces la nuestra verdad. locura. Ahora el Espíritu Santo camina conforme a la verdad. Es lo que te trae a la mente es escrituras. O sea, Dios Así habla por es. su palabra. Y es Así lo que es. habla la palabra, ¿cierto? Revelada de Jesús. Él habla es la palabra, no habla algo diferente. Pero de alguna forma te guía, es una fuerte guía de Dios, o sea, esa voz. Si alguien dijera, autoritativa. yo quiero escuchar la voz de Dios, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios de una manera segura que yo sé que Dios me hable a mi mente, a mis pensamientos? Yo sé la respuesta, pero quiero que tú no la expliques. Sí, ¿Cuál es la forma más segura de uno escuchar la voz palabra de de Dios es la forma más segura. O sea, si yo quiero escuchar la voz de Dios, pues lea su palabra. Dios? Hable la palabra. Lea su palabra. Aunque sabemos que hay que saberla leer también, porque Ajá. hay contenido de hombre, hay contenido de diablo y hay contenido divino, ¿cierto? Ujú. Porque hay palabras escritas de Dios, lo que Dios dice, pero también hay humanidad, lo que el hombre dice y también lo que Satanás dice, ¿sí? Entonces uno tiene que discernir, ¿cierto? Muy bien las escrituras. Sí, porque hay alguien que dice, Señor, háblame a través de tu palabra. Y Judas se ahorcó. Uy, no, no, terrible, terrible. Voy a hablar de otra. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uy, entonces hay que aprender a discernir lo que tú Claro, dices. No por es agarrar supuesto. la palabra como un oráculo, Sí. sino Espíritu Santo, muéstrame. O Muéstrame lo Satanás que dice cuando la tentó a palabra. Jesús, ¿no? Sí, Haz que estas exacto. piedras se conviertan en Conviertan en paz. pan. Dice que el tentador apareció y le dijo,
Sí, pues Usó la misma palabra usó hasta la misma palabra cuando Jesús le para dice no engañar. solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él ya, como que sabe Biblia, entonces lo sube al pináculo de un templo y dice, tírate, porque escrito está, A sus a ángeles. sus ángeles mandará cerca de ti. Imagínense, se está hablando del enemigo. ¿Sí? De Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Entonces, claro, eso es una parte bien interesante que tiene que haber, yo digo, un trabajo intencionado, ¿cierto? Relacional, de intimidad con Dios y su palabra, ¿no? Y el Espíritu Santo está presente para Sí, no trabajar es algo con la religioso, palabra, no es algo, está no, presente es en una esta nueva relación. vida. O sea, Sí, la bendición enorme es la nueva vida que disfrutamos ahora, porque ese día yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo, el Espíritu de Dios vino a ser morada en mí, trajo paz, trajo liberación a mi vida, un proceso de cambio que me empezó a mostrar luz. O sea, te Biblia, conectaste con la sí, voz de Dios, ¿no? digamos así, Así es. Salí de la voz satánica del diablo de y la desesperanza, forma de tristeza. cómo me inspiraba, cómo me estaba guiando mi vida a la muerte, a un Ajá, camino de muerte, pues el Señor me arrebata de sus manos y me traslada de las tinieblas a su luz. ¡Wow! te dio Y realmente sentido qué luz, y claro. propósito. Claridad de vida, sentido de vida, propósito de vida. Y yo de ese lugar ya no me salgo. Digo, uy Señor, Ok. no, qué rico, qué belleza, qué bendición. ¿Qué consejos podemos dar? Vamos a, te voy a dos últimas cosas. Primero, ¿qué consejo le podríamos dar a las personas que no saben diferenciar la voz de quién le está hablando? O sea, tal vez por sus emociones, sus sentimientos, están viendo cosas. Tal vez algunos han asistido a la iglesia por un tiempo, pero todavía no saben. ¿Qué consejo podemos darles de una manera práctica con respecto a las voces que están escuchando en su mente? Bueno, si identificamos diferentes públicos, hay un público que no conoce de Dios. O Sí. sea, ¿qué le puedo decir al público que no conoce al Señor? Yo te animo a conocer al Señor. Conocer, que le des la oportunidad de que Dios pueda hablarle a su vida, a su corazón. O sea, hay un público pues que necesita escuchar el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cierto? Y ese público, al igual que yo, en un momento determinado, yo necesitaba a Dios realmente. Yo lo estaba negando, pero Él hizo la obra. No, y pienso yo, escuchó el clamor de mucha gente, el de mi madre, y pienso yo que tenemos mucha oración, ¿cierto? Por muchas almas. Yo creo que Ujú. estamos, la iglesia entera, yo creo que está orando por las almas del mundo. Queremos que conozcan esta verdad divina, una realidad divina que tomó lugar en la cruz de Jesús. Hay otro público que es el creyente, Sí. ¿cierto? Ese es otro público, otro escenario. Y a los creyentes, ¿qué le puedo decir? Oye, que la depresión es un estado de dirección diabólica. O sea, para mí es algo que te lleva a un estado, obvio, la ciencia, la psicología, la psiquiatría tratan este tema, los médicos, ¿cierto? Los coach, etcétera, de vida, tratan el tema de la depresión. Pero es un estado de orden Espiritual. espiritual, es un estado de orden espiritual, sin lugar a dudas, que usualmente el fin de todo deprimido es la muerte. Ese es el Ujú. fin, es llevarte Llevarte a a la un muerte. estado de quitarse la vida o de muerte, como sea, como quiera que sea. Y allí ya hay operación de demonios, en un estado de depresión, ¿no? De depresión sigue la opresión, de la depresión el estado que sigue es la opresión, donde ya es grave el asunto. Pero sin lugar a dudas, que yo qué puedo decir, o sea, revisa tu mundo de voces, o sea, quiénes son los que te están aconsejando, quiénes son los que te están rodeando, qué es lo que estás escuchando a través de los medios, Ujú. aún qué música, porque es que hay música de despecho, hay música, es cierto, aún en el ámbito musical, ¿qué es lo que escuchas? Debes estar recibiendo información de diferentes partes. ¿Qué lees? ¿Qué miras? ¿Cierto? Porque pues somos toda una fuente receptora de información, ¿cierto? Y pues receptora de cuántas voces estamos recibiendo, ¿cierto? ¿Quiénes son tus amigos? Yo diría revisar, hacer un paneo Revisar. de toda la información que estoy recibiendo y sus fuentes. Yo creo que dos fuentes que valdrá la pena revisar en la vida de los jóvenes es amistades. Bueno, tres, digamos. Oh, Amistades, sí,
O sea, ¿qué está inspirando esas amistades a decirme lo que me están Sí, diciendo? Si es Dios, si son personas que de verdad están buscando a Dios o no, porque así si no es. están buscando a Dios, pues ¿quién va a estar detrás influenciando? Total. Segundo, redes sociales. Hoy ¿Qué las están redes. influenciando esas redes sociales? Uh, ¿Qué hay detrás que persigue eso? Y sí, tercero, música. sí. Porque hoy en día tú encuentras a todos los jóvenes, aunque estén en la iglesia aquí, con un Así que es. no garantiza que estén escuchando algo que les esté edificando, sino muy por el contrario, de pronto como a ti te pasó, cosas que están administrando sus corazones a una desesperanza, a un desasosiego, a Claro. un dolor, a un sentirse Ujú. incomprendido y ya operación de espíritus Ajá. sobre su vida que no los dejan conectarse con lo que Dios quiere para ellos. De hecho, yo pienso que estamos viviendo en una época muy difícil. ¿Por qué? Porque Sí, todos difícil. estos sistemas de redes sociales manejan algoritmos. ¿Y qué es? Así es. Que donde usted echó clip a ver algo, ya después te envían toda Te la información selecciona. de ese algo que usted vio. ¿Y te imaginas? Entonces, por eso es que los jóvenes hoy han creado adicción por esto. Ujú. Porque esto está generando esa atracción, esa seducción por la información que empiezan ¿cierto? A darle a los jóvenes y ellos empiezan a sentirse atrapados dentro y seducidos con la información que reciben a través de todas estas cosas. Ok, bueno, mucho tema para hablar, Oh, mucho tema sí, para hablar, sí, pero una cosa es que las voces en la mente tratan de movernos emociones y sentimientos para después gobernar nuestro hablar y que terminemos en acciones. Palabras finales. Una palabra que tengas en tu corazón para hablar muy breve, en 2 minuticos. lo que tú pienses, en eso vas a terminar creyendo y eso es lo que vas a hablar y terminar actuando. O sea, si piensas correctamente, vas a creer, es porque crees correctamente, recibes la información correcta, vas a hablar la información correcta y eso es lo que terminas haciendo. O sea, para mí es la mecánica o la dinámica, yo digo esa dinámica ahora divina para el que es creyente, hay una dinámica divina de la cual ahora yo pertenezco y ahora pertenezco a Cristo Jesús, estoy en Él. Él trae vida para mí y todo lo que Él trae de información para mí me edifica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Mi consejo es, hay que apagar todas las voces que sabe uno que no provienen de Dios, que no van a alimentar absolutamente nada en uno. O sea, necesito desarrollar virtud, llamamos eso. Virtud es excelencia moral en los pensamientos, palabras y acciones. Pienso yo que esto es un ejercicio que nos dice allá en 2 de Pedro 1, 3, 4, dice allí, a la fe le añadimos virtud, y es esa capacidad que tenemos todos nosotros de evaluar la información, de evaluar, ¿cierto?, la información, porque de ahí se desprenden las voces, y generar esa capacidad de separar lo bueno de lo malo. Entonces, es eliminar el contenido que usted sabe que no está bien, ¿cierto? Para que usted pueda pensar correctamente, creer correctamente, ¿cierto? Hablar de manera correcta y actuar de manera correcta, como Dios quiere que nosotros lo hagamos, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme al conocimiento y la palabra que recibimos de Dios. Comunión, intimidad con Dios, es clave en este proceso, ¿cierto? Esa intimidad me lleva a conocerlo a Él. Es una vida centrada en Cristo, realmente mi consejo, una vida centrada en Él, centrada en Jesucristo. Él resuelve todos los problemas, los resolvió una vez y para siempre, todos los problemas de la humanidad. Entonces para mí la respuesta es Jesucristo, la revelación de Él, que es nuestra roca y fundamento por la cual Él está edificando esta casa espiritual para la gloria de Él. Así es, amén. Bueno, es un buen cierre de todo. Pastor John David, agradecerte por esta invitación. Te damos gracias por haber aceptado. Gracias a todos los que se sintonizaron a este podcast. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus observaciones, sus pensamientos, que si esto ha edificado algo o crees que a alguien le puede ser de utilidad, que lo compartas y que puedas transmitir este mensaje. Este mensaje no es de nadie, este mensaje es de Dios, simplemente unas Así es. experiencias, unas vivencias y cómo el Señor pues a través de nuestras vidas nos muestra que todas las voces que hay en nuestras mentes podemos identificarlas y sobre todo conectarnos con la voz de Dios. Damos gracias también a Dani Galván, que no está en cámaras, pero que está manejando todo esto, todos los equipos y todo, a la edición, Gracias, postproducción Dani. y todo.
Y bueno, que el Señor los continúe bendiciendo y realmente nos vemos confiando en el Señor en otro podcast. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.